Hermanas, hermanos, amigas y amigos. Buenas tardes, Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén. Hoy es la tercera prédica del tema La idolatría es pecado de muerte eterna. Biblia en mano. Iniciémosla entonces como hemos acostumbrado con la oración que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre nuestro, así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito el Señor. Vamos también a interpretar la alabanza que se llama Seguiré adelante. Seguiré adelante, puesta mi mirada en aquel que pudo rescatar mi alma. Seguiré adelante, aunque el diablo trate con mil artimañas desviarme de ti. Seguiré adelante, aunque la tormenta sea tan violenta que hunda mi barca. Y aunque naufragando en el mar me encuentre, sé que Jesucristo en su barco hermoso salvará mi alma. Seguiré adelante, sí, firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas y en múltiples cosas. Si en algún momento siento que declino, alzaré mis manos y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. No le temo a nada, pues tú vas conmigo, guiando mis pasos por el buen camino. Vaya donde vaya, estaré seguro, porque tu presencia siempre va conmigo. No le temo a nada, ni a la misma muerte, porque sé que si muero me uniré contigo. Cruzaré desiertos y en valles de sombras, mi alma segura, porque vas conmigo, nada temerá. Seguiré adelante, sí, firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas y en múltiples cosas. Si en algún momento siento que declino,
alzaré mis manos y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. Amén, hermanos míos. Bendito y alabado sea el santo y poderoso nombre de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. La prédica de este tema, la idolatría es pecado de muerte, Biblia en mano. Además de ser un tema interesante para entender qué es lo que Dios nos pide con relación a esto, también se pondrá mucho más importante, porque son muchas las verdades que voy a decir en mis prédicas. Y eso es lo que más me anima para seguir adelante, como dice la alabanza que acabo de cantar. Así se levanten las ampollas y las llagas espirituales que tengan que levantarse. Y sé que muchas llagas y ampollas espirituales se levantarán porque tendrán su origen en la ignorancia bíblica y tal vez también en el desconocimiento o en la negación a propósito de algunos de la historia innegable, que es verificable. Aquí yo no estoy para decir mentiras. Veámoslo. Dios siempre estableció mandamientos, decretos, ordenanzas, prohibiciones y advertencias. También estableció bendiciones y maldiciones. Como por ejemplo aquella que dice: maldito el hombre que hace una estatua y la pone en oculto. Y también maldijo a quienes dentro del pueblo de Israel se dedicaban a la adoración de estatuas de madera, palo, piedra y metal. Y lo dijo a través de sus profetas, entre ellos Jeremías y Ezequiel, que quien practicaba tales ritos paganos aborrecían a Dios, que tales prácticas paganas son abominables ante Dios. Y por eso el pueblo de Israel se hizo merecedor de castigos. Por eso padecieron hambre, sed, pestilencia, muerte y cautiverio en Egipto y en Babilonia. Ya sabemos que en Egipto duraron alrededor de 430 años y en Babilonia, si mal no recuerdo, 70. Es decir, casi 500 años en esclavitud por desobedecer a Dios. Jerusalén y Judá y todas sus ciudades y pueblos no atendieron el llamado de Dios, ni por mandamientos, ni por las profecías de los enviados de Dios. Los profetas invitaban a Israel a adorar solamente a Dios.
Pero ellos se corrompieron hasta el extremo de pintar en las paredes de las cámaras del templo imágenes de reptiles y bestias, y las adoraban, sabiendo que ellos mismos las habían pintado en la pared. Y las mujeres en oculto allá en un cuarto de esas cámaras se reunían para endechar a Baal o a Moloc y a Astaroth, de tal suerte que alababan estatuas de hierro, de bronce, de cobre, de cualquier metal. Y obvio que eso iba a provocar la ira y el furor de Dios, porque lo provocaba a celos. Porque Dios no quiere sino que lo adoren sino a Él. ¿A quién más? ¿A quién más vamos a adorar si no es a Dios? Al creador de la existencia, del universo, al autor de la vida y al consumador de la fe. Pero los israelitas se hicieron más idólatras que todos los pueblos que tenían a su alrededor. Por eso cuando el Verbo se hace carne en Cristo Jesús, es decir, el Verbo hecho hombre, Jesucristo le recordaba a Israel y delante de su pueblo se lamentaba y decía, tal como está en Mateos 23, 37 al 39, lo cual también está en Lucas 13, 34 y 35, que se llama Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jesús decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y así lo dirá Israel, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Israel, o cuando a Israel Dios le abra el entendimiento y le dé conocimiento para entender que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Verbo hecho carne. Y entonces cuando Israel entienda ese misterio, que ya no es misterio porque ya no fue revelado, el misterio que estaba oculto desde los tiempos eternos, entonces Israel no solo dirá bendito el que viene en el nombre del Señor, sino que además reconocerá a Jesucristo como su único Dios y Salvador. Amén. Entonces veníamos hablando en las prédicas pasadas lo que sucede en la sociedad con este tema de la idolatría, que es sencillamente la insensatez más grande del hombre. Veamos qué ocurre por lo menos en este caso en nuestro país. El tiempo a veces sacaba antes, y yo no sé si todavía lo saca, unas separatas de temas específicos. Pero como este era el tema que a mí me ha interesado durante estos últimos 40 años, yo todo lo que se relacione con el tema bíblico, con el tema religioso y espiritual, siento un gran interés por conocer qué se dice, qué se predica, qué se practica. Entonces tenemos que en la separata que trae el periódico El Tiempo,
denominada en ese momento el catolicismo del 12 al 25 de julio de 2005, aparece en la primera página la foto de todos los obispos de Colombia en una peregrinación a Chiquinquirá, el sábado 9 de julio. Allí, con una solemne Eucaristía, se clausuró la 79 Asamblea Plenaria del Episcopado y se puso bajo la protección maternal, oigan bien, los obispos, atribuyéndose una autoridad que no tienen. Dijeron que aprovechaban para poner bajo la protección maternal de la Santísima Virgen a Colombia, porque para ellos es la esperanza de paz para todos los colombianos. Eso fue en el año 2005. Yo me pregunté enseguida, ¿quién autorizó a los obispos católicos de Colombia a colocar al país bajo la protección de una supuesta virgen que no aparece en las Sagradas Escrituras por ninguna parte? ¿Quién? ¿Quién los autorizó? Sencillamente nadie. Porque ellos creen que pueden hacer y deshacer y decir y consagrar y poner bajo la protección que a ellos se les antoje al país nuestro y a todos los colombianos, como si mandaran espiritualmente sobre todos nosotros. Yo estuve bajo esa tutela, entre comillas, espiritual. Pero cuando entendí la Biblia me salí de sus garras. Me aparté para siempre. Porque Dios me dio entendimiento y me dio conocimiento. Y tengo que decirlo. Yo creía que andaba en camino derecho y ese camino me conducía solamente a la muerte eterna. Pues sí, sencillamente nadie les autorizó, porque lo que Dios prohíbe en la Biblia, hermanos míos, más de 350 veces en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la adoración de estatuas, de muñecos, de yesos pintados con ojos de cristal. Eso lo prohíbe Dios grandemente. Y la idolatría es un pecado abominable que provoca la ira de Dios. ¿Por qué? Porque es pecado de muerte. Pues bien, en la foto que les vengo comentando que aparece en la separata del tiempo, efectivamente aparecen todos los obispos del clero colombiano y en ella se aprecia a Pedro Rubiano haciendo un gesto amistoso o lanzando bendiciones a sus feligreses católicos. Esto lo que hace es reafirmar lo que voy a sostener vehementemente en el recorrido del presente tema, que no es otra cosa que sostener sin temor a equivocarme. Que por eso es que Colombia no consigue la paz que anhelamos todos los colombianos. Porque en una estatua, ¿quién puede confiar? ¿Quién puede depositar esperanza de ninguna índole? Ya que la estatua no tiene poder absolutamente para nada. Y ese cuento que le han inventado y que no, que ella no representa, que ella va y habla, intercede, eso es mentira. Una gran mentira. Eso es lo que yo denomino la gran estafa espiritual. Lean la Biblia, hermanos.
Porque esas imágenes no tienen poder para nada, ni pueden proteger a nadie, ni pueden hacer nada por ellas mismas, ya lo hemos dicho, mucho menos interceder para que Colombia consiga la paz. A Dios hay que temerle en espíritu y en verdad, no haciéndose muñecos de palo. De manera, hermanos, que si nosotros los colombianos invocáramos a Dios con su nombre, que es Jesucristo, y a Él de rodilla con un corazón contrito y humillado, le pidiéramos en oración que nos diera la paz que todos queremos, que todos anhelamos y necesitamos. Si lo hiciéramos así, Dios tendría misericordia de nosotros y nos diera la paz. Pero adorando estatuas de palo, nunca vamos a lograr la paz, porque el hombre a los muñecos de palo no le teme. El que cree en Dios sí le teme a Dios. Y como sabe que esas estatuas no pueden hacer nada, ellos le prometen, le dicen, pero al final saben que eso es pura mentira. Perdónenme que sea directo, pero es que yo no puedo hablar de otra forma. Yo vengo, gracias a mi Dios, estudiando este tema y otros más relacionados con la Biblia hace 40 años. Y no hay persona que me pueda contradecir con la Biblia en la mano, diciéndome que las imágenes no son pecado, que adorarlas es bueno. Porque en la Biblia Dios maldice al que las hace y al que confía en ellos. Pues sí, ellos no podían, esos obispos colombianos, allá en Chiquinquirá, consagrar o poner la esperanza en una estatua para que los colombianos consigamos la paz, porque es que ya todos los colombianos no estamos, gracias a Dios, bajo su tutela espiritual. Muchos nos hemos librado, muchos hemos roto las cadenas que nos unían y nos tenían presos en sus enseñanzas y en sus doctrinas. De manera pues que Dios le ha abierto a muchos en Colombia, millones, porque ya no somos decenas, ni cientos, ni miles, somos millones de cristianos que estamos en Colombia y sabemos que la idolatría es pecado de muerte y que a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad, hermanos míos. Yo no quisiera, en verdad, escribir o predicar sobre tanta abominación contra Dios. Pero como veo a mi pueblo perdido, conducido por guías fraudulentos, por pseudoguías espirituales, tengo la obligación como cristiano, como testigo de Jesucristo que me declaro, de abrirle los ojos a mi pueblo, de gritarle en el oído: ¡Ey! Ojo con lo que haces, estás desviado, estás en camino de muerte eterna, salte de allá. Y todo es demostrado con la Biblia en la mano. Nosotros tenemos la necesidad, la obligación y el compromiso de predicar la verdad. Yo no he hecho cursos de predicador, ni soy predicador profesional. Hablo tal cual es mi naturaleza cuando
cuando lo hago. Pues bien, en la misma separata esa de que venimos hablando, y voy a tratar de resumir lo más que pueda, aparece un titular así: La Virgen sobre ruedas. Se refiere a otra de las miles de vírgenes que adoran los curas, los obispos, cardenales, papas y los feligreses católicos del mundo, porque eso es lo que ellos les han enseñado, que sean idólatras. Entonces se refieren en ese título, La Virgen sobre ruedas, se refieren a una que ellos han denominado Carmen, cuya fiesta la celebran los católicos el 16 de julio de cada año, y que según le han enseñado los jerarcas de la iglesia, es decir, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, tal y como está en Apocalipsis 17, 5 y 6. Que esa Carmen es la patrona de los conductores o choferes. Y pues claro que tiene que andar montada en carro, porque ella sencillamente, la estatua, no camina. Mejor dicho, ella no puede hacer nada por sí misma ni por nadie. Lo demás son fábulas y cuentos chinos, falsas creencias que solo conducen a la perdición de quienes la adoran, como le puede suceder, por ejemplo, al conductor de Transmilenio, Rafael López, que guarda en su billetera una imagen de Carmen y usa un escapulario carmelito, viejo, para que, oigan bien, la madre por excelencia proteja el vehículo que conduce y a los pasajeros que viajan en él y con él. Entonces yo digo, qué equivocado estás. Porque si así fuera, solo bastaría con colocarle a todos los carros del mundo una de esas imágenes de Carmen o un escapulario carmelita y se acababan los accidentes. No hubiera accidentes de tránsito en ninguna parte del mundo. Y los que no llevan la imagen de Carmen, pues obviamente que se accidentarían cada ratico. Pero hay unos que no llevan la imagen de Carmen, pero sí llevan otra imagen de las miles de vírgenes que los curas se han inventado. Marta, Guadalupe, Fátima, María, Rosario, Chiquinquirá, bueno, la negra, la blanca, la rosada, la chiquita, la grande. Tienen de toda clase, para todos los gustos y de todos los precios. Pero lo peor de todo es que ninguna de ellas, de esas imágenes, sirve para nada. Léanse. Es que esto es con Biblia, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Esto es con Biblia. No es que a Armando Vaca se le antoja. Léanse Isaías, apunten, Isaías capítulo 44, versículos del 9 al 20. Léanse Éxodo 20 del 1 al 6. Bueno, tantas. En la próxima semana, si Dios quiere, en Facebook voy a colgar todas las citas bíblicas que tengo en mi libro La Bestia, el Anticristo 666. Todas las citas bíblicas donde aparecen las prohibiciones, los mandamientos, las advertencias y las prohibiciones contra la idolatría en la Biblia. Para ver si por lo menos algunos que tengan interés en conocer verdaderamente a Dios y adorarlo en espíritu y en verdad, buscan las citas bíblicas y comprueban que Dios en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las prohíbe. Prohíbe la adoración de estatuas, hermanos míos. Pues bien, en la misma página de la separata se refieren al mencionado escapulario carmelita,
bajo el título El escapulario de la Virgen del Carmen, diciendo que es un símbolo de la protección de la Madre de Dios a sus devotos y un signo de la consagración a María. Que la Santísima Virgen se lo entregó al general de la Orden del Carmen, San Simón Stock, según la tradición, el 16 de julio de 1251, con estas palabras: toma este hábito, el que muera con él no padecerá el fuego eterno. Mentira inmensa. El desconocimiento más grande y absoluto de la palabra de Dios. Porque quien anda con escapulario es porque cree que el escapulario, con la imagen de la que sea, lo va a salvar, y eso es mentira. Y según ellos, entonces la Virgen anda subiendo a diario del cielo y bajando a la tierra, porque de pronto sale la noticia que apareció en un palo de papaya pintada, o está en un pocillo en el asiento del tinto, o en la pared de la casa de un barrio cualquiera en la ciudad, en el vientre de un bocachico, mojarra, etc. Oh Señor Dios mío, ten piedad de quienes creen en estas invenciones de los curas. Pero a ellos sí, sanciónalos, porque ellos son los que engañan a tu pueblo, que tú redimiste con tu sangre en la cruz. A ellos sí, castígalos, porque ellos saben que eso es mentira. Porque antes, por el contrario, quien muera con un escapulario de eso encima, perecerá sin escapatoria alguna, padecerá, sin escapatoria alguna, la muerte eterna. Y será condenado a vivir en el lago del fuego eterno. Y si no, esto no es un reto, es una invitación. El día que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, nos veremos allá. Y si yo digo mentira y ustedes tienen la razón, ustedes se salvarán y yo seré quien vaya al lago del fuego eterno. Pero si ustedes no se arrepienten, hermanos, quienes van a ir al lago del fuego de muerte son ustedes. Porque en la primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 11 dice: no erréis. Oiga bien, no te equivoques, es lo que quiere decir. No erréis. ¿No sabéis que los fornicarios, que los maldicientes, que los afeminados, que los que se echan con varones, que los avaros, que los hechiceros y los idólatras no heredarán el reino de Dios? No lo sabemos. Pues ahora lo sabemos. Y les doy la cita nuevamente. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 11 y 12. Léanlo. Insisto, hermano, sin vanagloriarme de ninguna manera. Lean la Biblia, porque ahí es donde está la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la verdad, y la verdad es Jesucristo. Él mismo lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. De manera pues que yo estoy seguro de que no les estoy mintiendo, de que les estoy hablando con la verdad que está escrita en la Biblia. Ahora bien, sigamos con lo que sigue pasando en la sociedad nuestra, la colombiana,
y especialmente en las ciudades donde yo he vivido. En Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, que es una ciudad hermosísima, rodeada y dotada de todas las bellezas naturales que Dios pudo darle, que genera envidia de muchas otras ciudades que quisieran tener las bellezas naturales de Santa Marta. Pero en Santa Marta no adoran a Jesucristo, no creen en Jesucristo, no alaban a Jesucristo. Allá los curas le enseñaron que la patrona de esa ciudad es Marta. Y a esa es la estatua que adoran y se le celebran fiestas y procesiones y le prenden vela y le piden milagros. Y bueno, de cuánto rito le han enseñado los curas. Y eso a mí espiritualmente me afecta. Me gusta mucho esa ciudad. Me gusta vivir en ella y si Dios quiere regresaré a vivir allá. Pero me produce tristeza ver que están viviendo un engaño espiritual sin límites. Porque en esa ciudad yo viví por más de 22 años, antes de venirme hace 17 años para Bogotá. Y en esa ciudad, bendito sea el Señor, a mí me fue bien. Yo diría demasiado bien, con todas las dificultades comunes en el ser humano. Pero conmigo fue una ciudad graciosa en mi vida. En ella ocupé, gracias a Dios, cargos administrativos, ejercí mi profesión y a ella le debo muchas cosas bonitas que me ocurrieron. Y si Dios quiere, me seguirán ocurriendo. Porque estoy esperando, lo digo con toda sinceridad, que pase esta pestilencia o pandemia para inmediatamente me regresaré con mi familia. Pero sin embargo, siempre llevo en mi mente que en esa ciudad hay muchas almas que uno puede rescatar con la palabra de Dios. Porque tiene 495 años, si mal no estoy. Va a cumplir 500 años, 5 siglos de haber sido fundada. Y está todavía bajo el dominio espiritual de los curas, creyendo en la estatua de Marta, creyendo que Marta es su patrona, cuando Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. A Él es quien debemos reconocer como nuestro Dios, como patrón, como guía, como jefe, como profesor, como maestro, como todo en nuestras vidas. Toca recordar, hermanos. Acuérdense lo que dice en Hechos 4 o Hechos 2, 11 y 12. Dice, la piedra que Jesucristo, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, ¿por qué nos enseñaron que Marta, Guadalupe, Rosario, Pedro, Juan, Aristóbulo, cualquiera de ellos, si dice que no hay bajo el cielo otro nombre
que Jesucristo es el único nombre que tiene salvación, hermanos míos. Amén. ¿Por qué nos engañaron? ¿Por qué engañan, siguen engañando y seguirán engañando a la humanidad? Y lo que viene históricamente es peor. Pero ya llegaremos allá. Y no me voy a detener. Porque el compromiso mío con Dios es decir la verdad. Y solamente la verdad. De manera que basta con leer el Salmo 115 para entender que ninguna patrona, llámese Marta, María, Berta, Guadalupe o como la quieran llamar, puede ser útil para nada. Léanse el Salmo 115 siquiera, Dios mío. Salgan de la ignorancia bíblica. Pero además también quiero hacerle otra invitación. Comparen todas las caras de María, de Rosario, de Guadalupe, Inmaculada, cualquiera de ellas. Comparen la cara, es la misma. Es la misma cara, es decir, la misma trampa de los curas con diferentes vestidos, con diferentes nombres, pintados, porque ni siquiera son vestidos de tela. Algunas le ponen vestidos de tela y hasta con bordados de oro y coronas de oro, pero es una estatua. Es una estatua, por Dios. No habla, no ve, no oye, no camina, no palpa, no anda, no nada. Bendito como que tú, hermano y hermana, amigo y amiga, siendo un ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios, vas a terminar arrodillado ante una estatua de yeso. Eso es lo que Dios condena, la insensatez del hombre. Por eso, igual que a los amigos de Santa Marta, a quienes les tengo especial afecto, también le doy un consejo a los del barrio Mamatoco, que le celebran la fiesta a San Agatón. Vaya uno a saber quién es, que en la Biblia no aparece. Los abogados tenemos ese lema: lo que no está en el proceso no está en el mundo, no existe. Así es lo mismo. Lo que no está en la Biblia es mentira. Amén. Con relación al tema espiritual y a los que creemos en Dios. Es claro que en esas fiestas, como hay ron, hay cerveza, hay sancocho, hay alboroto, hay algarabía, hay peleas y obviamente muertos. Esas fiestas no terminan si no se lleva por 5 o 6 o 7 muertos Satanás por delante. Porque Satanás reclama vidas. De manera pues que, ya lo hemos dicho, Colombia, al igual que todos los pueblos del mundo, en donde el predominio religioso y espiritual lo tiene la Iglesia Católica de Roma, son pueblos idólatras y paganos, en donde la mayoría de sus ciudadanos tienen hambre y viven en cordones de miseria, sin posibilidades de mejorar sus condiciones de vida y condenados por siglos a vivir en muchos casos en condiciones de inferioridad. Si los comparamos con los perros de los ricos políticos, que se alimentan mejor que muchos de ellos.
Y son con ellos los que los curas tienen amistades entrañables. Cuando se muere un rico, el obispo va al entierro y va y dice lo que él llama la misa de muertos. Pues se muere cualquier pobre y hace acaso el párroco del barrio, si acaso. ¿Por qué? Porque es que ellos están siempre con los ricos, ellos nunca han estado con los pobres. Con los pobres han estado dándoles la espalda a toda la historia de la humanidad. A ellos no les importa en lo más mínimo que el pueblo pase hambre. Hacen a veces una que otra protestica y llamado de atención, a ver si los gobernantes se conduelen del pueblo, pero es mentira. Al día siguiente están en la fiesta con el gobernador y con el político senador y con el presidente y con todo, porque a ellos lo que les gusta es el poder. Tengo que hablar sinceramente, hermano, yo no soy un niño. Ya yo soy una persona avanzado en años. He visto muchas cosas. Soy testigo de otras tantas. He leído y estoy convencido de que por los pobres solamente tendrán que velar los mismos pobres y buscar la manera de concientizarse y defenderse en la medida en que políticamente puedan cambiar por su propia voluntad a sus propios gobernantes. Yo no me quiero meter en política, pero me duele mucho ver que la mayoría de nuestros pueblos, por la alianza de la Iglesia con el Estado, la mayoría de los ciudadanos vive en la miseria y otros en la pobreza absoluta. Ese panorama histórico fue el que observó Carlos Marx, el que escribió el Manifiesto Comunista, cuando vio esa situación de confabulación entre la Iglesia y el Estado. Ahí Marx expresó: la religión es el opio del pueblo. No porque en la Biblia no esté la verdad. No porque la Biblia no dé otras formas de conducta y de comportamiento en sociedad. Él no se refirió a la Biblia. Carlos Marx se refirió fue a la religión. Claro, porque tenían adormecidos y tienen adormecida la humanidad. En la época medieval, recordemos, muy pocas personas sabían leer y escribir. Y ya hablaremos de la época del oscurantismo más adelante. Porque este tema es un tema que muy pocas cosas hay que entender en los ojos del espíritu. Pero casi todas las cosas se entienden de forma material porque son objetivas, son reales. Y yo no puedo pedirle a mi pueblo que piense en el espíritu cuando el tema es material. Yo me pregunto, y les pregunto a todos ustedes, le pregunto al mundo, le pregunto a Colombia, ¿cuántas estatuas hay en el mundo? De Carmen, de Candelaria, de Chiquinquirá, de Guadalupe, de Rosario, de Fátima, de Inmaculada, de Pedro, de Juan, de José, de cuánta cosa, de cuánto nombre se le dio por inventar a los curas. ¿Cuántas estatuas habrá, hermanos míos? ¿Cuántas? Nada más en Santa Marta, yo viendo la fiesta que le celebran a Carmen el 16 de julio. Sale estatua por todas partes. Todos creen tener la más bonita. Todos creen que la de ellos es la que hace milagros. Eso es ceguera espiritual, hermanos míos. Estamos ciegos.
Adorar una estatua, lo repito, con toda claridad, es como adorar un poste. Salmo 115, por Dios. Claro que existen cientos de miles y hasta millones de estatuas, nada más aquí en Colombia, nada más. Pero ¿cómo creeremos que un país idólatra no padezca hambre, no padezca sed, no padezca guerrilla, no padezca violencia, no padezca muerte, hambre y pestilencia? ¿Cómo? Si no adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Esto que está pasando, no solamente en Colombia, sino en el mundo, no lo merecemos. Porque estamos provocando la ira de Dios con nuestras maldades y con nuestras abominaciones, adorando estatuas de hierro. Bendito el Señor. No es un regaño, es una voz de alerta, hermanos míos. Lo que está en juego es tu alma. Lo que está en juego es la salvación de tu alma. Y acuérdate que está escrito que si tú te salvas por la fe en Jesucristo, salvarás también a tu esposa y a tus hijos, que es tu familia. Oye, mujer de hogar, abre también tus ojos y tus oídos, porque si tu marido es incrédulo, tú lo puedes salvar y salvar a tus hijos. Eso es lo que está escrito. Eso es lo que hay que enseñar. Adorar a Dios en espíritu y en verdad, sin tener ningún muñeco enfrente. Bendito el Señor. Además de no ser necesario, Dios maldice al idólatra. Y esa costumbre, de la cual yo también fui víctima, hay que combatirla con la palabra de Dios, con la Biblia en la mano. Le pueden poner coronas de oro, telas traídas de Francia con bordecillos de oro y de plata, prendas en las coronas, piedras preciosas. Eso no sirve para nada, bendito el Señor. Así lo dice en las Escrituras. Algún día cogerás tus imágenes y las tirarás a la basura como trapo asqueroso. Isaías 30:22, si mal no recuerdo. Pero, claro, como los curas son los que enseñan eso, a los curas sí les creen. Pero muchas sorpresas vienen en las prédicas futuras. Porque aquí el tema, además de bíblico, es también histórico. Y la historia reciente no la puede borrar nadie. Y ya nos daremos cuenta en manos de quién están espiritualmente. Entonces, enseñarle a los pueblos a adorar estatuas de palo, de yeso, de plástico, de icopor, convierte a la persona que practica esos ritos en un idólatra, en un pagano. Y sabe que está ofendiendo a Dios, que está afrentando al Creador del universo. Esas costumbres las heredaron los israelitas de los pueblos que tenían a su alrededor, de las naciones, de Egipto, de Babilonia, de Asiria, de Fenicia, de Grecia. Pero son cultos demoníacos.
son cultos diabólicos. Israel, que era el pueblo escogido, nunca debió hacer eso. Pero se dejó absorber por las naciones que Dios les dio para que lo conquistasen. Y luego después terminaron adorando más imágenes y más estatuas que esos mismos pueblos de su alrededor. Hermanos míos, esto es un llamado al arrepentimiento. El que esté allá haciendo eso, es mejor que piense, que reflexione y que lea, que busque y que entienda que la idolatría es pecado de muerte, que no podemos seguir rebelándonos contra Dios, que a Dios tenemos que obedecerlo en espíritu y en verdad adorarlo. Los invito, hermanos míos, a que mañana, si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, a las 2 de la tarde por este mismo medio, escuchen la cuarta prédica del tema La idolatría es pecado de muerte eterna, Biblia en mano. Que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos bendiga a todos. Amén.